Entendido esto, es decir, que el Estado de Derecho es un prerequisito para el desarrollo y que dentro del Estado de Derecho uno de los elementos más importantes es que el ente que se encarga de aplicar la justicia funcione de manera eficiente, imparcial e independiente, vale la pena recordar algunos de los índices, algunas de las calificaciones y algunos de las evaluaciones que se ha hecho Guatemala que nos dé a entender por qué el tema es prioritario para este ENADE y para la agenda nacional. Sin mucho detenerme y nada más les dejo como referencia algunos de los datos de los índices internacionales y les recuerdo acerca de las calificaciones que se hacen al país a través de las calificadoras de riesgo, en donde señalan que la alta corrupción dentro de uno de sus grandes causantes está la poca aplicación de la justicia y la impunidad que reina en el país. Debemos reconocer que la misma existencia de la CICIG es un reconocimiento del Estado soberano de que su organización interna no funciona para combatir la impunidad. De hecho, el nombre nos muestra la importancia que desde el punto de vista nacional se le debe dar al tema, pero asimismo la poca institucionalidad interna que tenemos para afrontar el problema. Problema que hoy cuenta con un aliado, con un ente internacional que intenta ayudar, pero que no va a poder solucionarlo solo, sino que más bien necesita de la ayuda de todos nosotros. De hecho, la misma CICIG, dentro de su trabajo en la historia de Guatemala, cuenta con una agenda de reforma legal, una agenda de reforma a leyes ordinarias, a leyes orgánicas e incluso el debate acerca de la necesaria reforma constitucional. Esto nos da como evidencia que no es un tema que debemos dejar de lado, sino más bien debemos de afrontar de manera directa, de manera amplia y encontrando aquellos puntos que deberían ser prioritarios. Una vez pasado el diagnóstico que nos muestra que Guatemala no está dentro de los mejores lugares, más bien dicho, ni siquiera dentro de la región nos colocamos como un país avanzado. Si pueden ver en la parte de abajo de esta diapositiva se ubica Guatemala a nivel regional y en la parte superior izquierda de la pantalla se ubican los puntos en donde más nos encontramos según las calificadoras de manera negativa. Por ejemplo, la ausencia de corrupción está calificada mal, la aplicación del marco regulatorio está mal calificado, así como la justicia civil y criminal, que son dos de las grandes ramas del derecho que deberían funcionar bien en un Estado de Derecho. Sin embargo, una vez identificado que es necesario y es prioritario para el desarrollo de Guatemala la reforma al sistema judicial, una vez entendido que tenemos una tarea pendiente y que debemos ajustarla, la gran pregunta es ¿por dónde empezar? Bueno, la pregunta por dónde empezar es una pregunta complicada, sin embargo el día de hoy me permito darles algunos de las sugerencias que a nivel internacional, cuando se evalúa una posible reforma del sector justicia, se deben abordar. En primer lugar, la evaluación y diagnóstico que es tan necesaria debe ser desarrollada de manera adecuada. Si bien contamos con análisis a nivel internacional y macro respecto de la justicia en Guatemala, es necesario que esos análisis se desarrollen de tal manera que se encuentren las causales específicas de cada uno de los problemas. El sector justicia no pasa solamente por la elección de magistrados, pasa también por la forma en la que se administra la justicia en las cabeceras departamentales, en los municipios, en la manera en la que se resuelven conflictos familiares, civiles y laborales. Y de ahí la importancia de que sea un diagnóstico y una evaluación del organismo de manera detallada que nos determine cuáles son los puntos débiles de la administración de justicia. Además, sin duda alguna, además de existir un diagnóstico, se debe tener un entendimiento de la real dinámica y problemática nacional. Un diagnóstico o una posible propuesta que no tome en cuenta la sociedad como tal y sus dinámicas entre sus grupos quedará corta, pues se quedará nada más en la teoría. Finalmente, y de manera muy importante, las propuestas que vengan no deben ser trasplantadas ni deben ser traídas solamente de un libro de texto o de un análisis. Deben estar basadas también en un estudio de la tradición jurídica guatemalteca, así como el análisis de lo que en derecho comparado ha funcionado. Y por último, debería existir una etapa de discusión amplia en donde se identifique cuáles son las reformas y cuáles son las propuestas a promover.
Dentro de estas tenemos que reconocer que si bien existen reformas legales e incluso constitucionales, también debemos acompañarlas de las reformas y acciones administrativas y la necesaria fiscalización ciudadana respecto de las propuestas que hay que se implementen en una posible reforma al sector justicia. Después de esto, después de entendido que hemos reconocido que el Estado de Derecho es un punto primario para el desarrollo, que Guatemala necesita ajustarlo porque los diagnósticos generales nos muestran que no funciona como debería ser el sistema de justicia, que entendemos que el sistema de justicia, para que existan propuestas, debe contar con un proceso largo y serio respecto de las propuestas a promoverse. Tenemos que reconocer que aunque no existe receta única para la reforma del Estado, sí existen temas generales que deben ser abordados y que el día de hoy les dejo como propuesta de discusión para que iniciemos la dinámica. Esta propuesta, y diría yo que en su primer parte, debería basarse en la fortaleza interna del sector justicia, así como en el fortalecimiento de las autoridades de la jerarquía más alta del organismo judicial, es decir, iniciar de la cabeza y la organización de parte de la forma en la que se conducen los jueces a nivel de carrera para garantizar su independencia e imparcialidad, para posteriormente en una segunda fase entrar a regular los temas procesales que se relacionan con la necesidad de modernizar la aplicación de la justicia y hacerla más eficiente y eficaz, así como también los planes de modernización y también de ampliación de la cobertura de la jurisdicción guatemalteca. En este caso, el primer punto que debería abordar o no debería dejar por alto una reforma en esta primera fase sería, evidentemente, la reforma al sistema de carrera judicial. Cuando hablo de la reforma al sistema de carrera judicial, tenemos que entender que el sistema judicial debe tener incentivos necesarios y suficientes para que los abogados que intenten formar parte del proceso de judicatura tengan la garantía de que en su función van a poder actuar de la manera que mejor consideren, sin presiones y ningún tipo de interferencia externa. Esto no quiere decir, claro está, que no estén abiertos a la fiscalización o que no exista un ente que los controle o que los evalúe. Sin embargo, que dicho proceso sea realizado de manera transparente, legal e institucional para que ellos asimismo puedan desarrollarse. Algunas de las sugerencias que deben estar, digamos, incluidas en el proceso de reforma a una carrera judicial, sin duda alguna, es identificar que a nivel general sí existe una necesidad de que un ente distinto a la Corte Suprema sea el que se encargue de conocer y conducir todo lo relacionado a la carrera, es decir, el nombramiento, ascensos, traslados y retiros, así como la capacitación y régimen disciplinario. Esta idea que acabo de trasladar de que es un ente distinto no quiere decir que es un ente separado o es un ente independiente. Si bien no deben ser el pleno de magistrados los que administren la carrera, no debe existir un sistema judicial en el que existan dos cabezas, en el que exista falta de unidad de parte de la organización. ¿Y por qué no? Podríamos hablar de que el mismo consejo o comité de la carrera judicial esté presidido por el mismo presidente de la Corte Suprema de Justicia. En ese sentido, las interrogantes son: ¿cómo organizamos este ente? ¿Cuál es el nivel jerárquico que va a tener dentro del organismo judicial? ¿Y quién será el encargado de dirigirlo? Como les digo, podría ser uno de los casos el presidente de la Corte, ya que es el que representa la unidad del organismo judicial. Además, al momento de plantearnos una reforma al sector justicia, se tiene que entender el carácter jurisdiccional de la Corte Suprema de Justicia, es decir, atender a que una de sus principales funciones y clave dentro del desarrollo del marco jurídico guatemalteco es la función unificadora del ordenamiento jurídico, es decir, la labor de creación de jurisprudencia que debe tener la Corte Suprema de Justicia. En este sentido, cabe la pena cuestionarnos cuáles son los asuntos, procesos, recursos que debe conocer y resolver la Corte Suprema de Justicia. Además, debemos de entender que si bien el Poder Judicial, y ahí es una de las cuestiones y particularidades más complejas del Poder Judicial, es un cuerpo que está destinado a
administrar justicia también forma parte dentro de la organización del Estado de uno de los tres pilares sobre los que se organiza, es decir, también es un poder político. Y como tal debe tener una unidad orgánica, es decir, debe haber una forma de dirección central y eficiente para la dirección del Poder Judicial. En este caso nos cabe la pregunta: ¿quién es el representante del Poder Judicial? ¿Es necesario otorgar más poder al presidente de la Corte Suprema de Justicia y del organismo judicial? ¿Debemos mejorar el sistema de elección para que sea más transparente? ¿Se debe ampliar el mandato del presidente de la Corte Suprema? ¿Deberíamos pensar en un presidente de la Corte Suprema que se libere de las funciones jurisdiccionales y que se dedique nada más a la dirección del organismo? Estas son algunas de los temas que deben abordarse cuando se hable acerca de la unidad y dirección del Poder Judicial y que a nivel internacional están reconocidos como prioritarios en el momento de plantear este tipo de cambios a su organización. Asimismo, y como cae de su peso, el Poder Judicial, a la vez que es un poder político y que funciona a través de cortes y administración de justicia, también tiene que administrarse y gestionarse a sí mismo. De hecho, la gestión y administración debe estar encargada no necesariamente a los mismos plenos de la Corte Suprema de Justicia, sino más bien debería estar encargado a órganos especiales y con características específicas que sirvan para la efectiva administración. Sí, esto siempre y cuando no se desvincule la jerarquía del organismo judicial respecto del pleno y del presidente. Es decir, si hacemos un pequeño recuento, pareciera que, además de la función jurisdiccional y política, la gestión administrativa y la gestión de la carrera judicial son claves, que no necesariamente tienen que ser manejadas por el pleno, pero que sí deben estar vinculadas jerárquicamente para que funcione bien el sistema. En este sentido, en el tema de administración y gerencia del Poder Judicial, debería separarse las tareas de planificación digamos administrativa y el desarrollo de la política institucional. Podemos platicar acerca de la necesidad de crear un consejo de administración del Poder Judicial y hablar acerca de la importancia de quién la dirige. Como se darán cuenta, uno de los principales y naturales candidatos a dirigir este consejo de administración debería ser el presidente de la Corte Suprema. Además, separar las funciones de administración y decisión cotidiana, es decir, crear un administrador general del Poder Judicial que se dedique efectivamente a realizar las funciones que tienen que ver con el día a día del organismo judicial. En este caso, el administrador sería el encargado de implementar los planes, las políticas desarrolladas por el anterior cuerpo que sería el Consejo Administrativo. En este caso, es importante que se tenga en cuenta que esta labor de gestión y administración no se relaciona con la administración de los despachos judiciales, es decir, el juez no debería y no es sano que pierda control de la administración de su judicatura. Estamos hablando de la administración general del organismo judicial y del desarrollo administrativo del mismo. Por último, y como parte clave de una propuesta de reforma al sector justicia, es importante que se reflexione que toda institución y toda reforma debe contar con una necesaria fase de rendición de cuentas, transparencia y fiscalización que desarrolle un modelo de retroalimentación, depuración y ajuste continuo. Es una visión muy corta pensar que la reforma, cualquiera que sea, vaya a resolver por sí misma todos los problemas que el organismo judicial tiene. Para el fortalecimiento institucional, necesariamente tenemos que implementar un modelo en el que el sistema permita retroalimentarse y depurarse a sí mismo y ajustar aquellos cambios que no funcionaron o que no están dando los resultados necesarios. Por último, y porque ya me he extendido suficiente, quisiera hacerles una reflexión acerca de la independencia y la imparcialidad. Si bien la independencia e imparcialidad debe buscarse del organismo judicial por completo, es decir, blindar al organismo judicial para que los demás poderes, tanto el legislativo como el ejecutivo, puedan tener injerencia, o los demás grupos de presión social no puedan, digamos, presionar para que tome elecciones hacia un sentido u otro, también es necesario que reflexionemos que al interno cada uno de los jueces debe gozar de la independencia de que, independientemente de sus fallos, pueda salir con tranquilidad de su judicatura, sin presiones, tanto de afuera del organismo judicial como de adentro. Es decir, la necesaria independencia de cada uno de los jueces. Nuevamente les agradezco mucho la presentación, intentó ser una llamada de atención para la discusión que los verdaderos expertos
expondrán a continuación. Así que sin más, les agradezco la atención y muchas gracias. Es indiscutible que, como bien indicaba el licenciado Sigüenza, necesitamos poder atraer al Poder Judicial a los mejores juristas del país. Un juez, todos lo sabemos, enfrenta todo tipo de presiones y riesgos en una sociedad que se encuentra en situación de normalidad. En una sociedad como la nuestra, acosada por una serie de fenómenos criminales y por otro tipo de circunstancias de todos conocidas, los jueces, los magistrados enfrentan todavía mayores riesgos y mayores desafíos. Entonces, ¿cómo puede el sistema de justicia de Guatemala armar una carrera y atraer a esos juristas, a esos ciudadanos, como no sea ofreciendo una carrera en la cual uno ingresa, por supuesto, cumpliendo los requisitos que deben ser muy exigentes, pero solo pueden ser exigentes si de esa carrera uno sale para retirarse? Y ahí es en donde la Constitución Política de la República nos coloca, en mi opinión, un valladar insalvable. Y ese valladar insalvable es que para todos los órdenes de la justicia del país establece un plazo para el ejercicio de las funciones judiciales de 5 años. Y entonces hablar de modificar la ley de la carrera judicial, de modificar el órgano que hoy día administra dicha carrera, de crear otro tipo de órgano, de establecer otro tipo de requisitos para ascensos, para traslados, para ingresos, etcétera, etcétera, pues es un poco metafóricamente pintar y arreglar los pisos de arriba cuando sabemos que los cimientos no dan para atraer a esos juristas, a esos ciudadanos que puedan y quieran asumir los riesgos que supone la función jurisdiccional. Por supuesto que hablar de una reforma constitucional, todos lo sabemos, es complicado. Pero la sociedad guatemalteca, sus dirigentes, sus élites, tiene que ser capaz de formar un consenso mínimo para lograr ese objetivo, porque, como decía el licenciado Sigüenza, sin un poder judicial verdaderamente independiente no hay forma de lograr progreso, prosperidad, desarrollo para un país como el nuestro, más allá de los límites a los que hayamos llegado. Entonces, pues yo pienso que si bien hay una serie de elementos sumamente interesantes e importantes a considerar, diagnósticos del sistema de justicia tenemos para regalar. Tenemos una comisión salida de los acuerdos de paz que supuestamente debe haber estado estudiando estos temas durante los últimos casi 20 años. Entonces, señoras y señores conciudadanos, yo pienso que verdaderamente necesitamos exigir de esa dirigencia nacional, de esa élite nacional, concurrir a un consenso para esa reforma constitucional específica de la justicia, porque con un plazo de 5 años nadie que no fuese uno de los superhéroes de Hollywood va a interesarse por ingresar a la carrera, arriesgar su vida, su integridad, etcétera, para dentro de 5 años o antes tener que entrar en una red de apoyos y de enchufes a ver si vuelve a ser nominado y elegido o si vuelve a ser nombrado. Perdonen, eso no es realista. Es la siguiente reacción. Muchas gracias. Aceptamos desde luego para esa premisa que el sistema de justicia no funciona adecuadamente y que hay muchas acciones por desarrollar. Se hace referencia con un muy buen sentido en la parte de administración del organismo judicial, lo que es la carrera judicial, lo que es las juntas de disciplina y todos estos procesos que conllevan el manejo administrativo del Poder Judicial, que indudablemente cuando esa parte de administración funciona adecuadamente, podemos esperar un resultado mejor
en las decisiones que ya corresponden propiamente a la jurisdicción. Sin embargo, no se menciona específicamente en la presentación, pero nos olvidamos también de lo que son los procesos en sí. Tenemos un sistema muy complicado, enredado, que hace que la justicia sea tardía. Si a eso le sumamos la sobrecarga de trabajo que tienen los tribunales, derivado del desborde de violencia por el que atraviesa el país, vemos el panorama mucho más complicado. Pero, por ejemplo, en el ámbito de los procesos penales, que es lo que más nos preocupa, no quiere decir que sea miel sobre hojuelas los otros ámbitos, las otras materias de justicia. En el ámbito de la justicia penal también se requiere una coordinación. No es únicamente el trabajo que desarrolla o pueden desarrollar los tribunales de justicia, sino también el trabajo que desarrollen las otras instituciones del sector de justicia. Porque de lo contrario, los tribunales, si no hay, por ejemplo, una eficiente investigación, es muy difícil que en los tribunales pueda resolverse esos casos y que no nos lleve precisamente a la impunidad. Y el otro tema que quiero mencionar, lo que ya lo mencionó aquí el doctor Mayora, es lo relativo a que esos cambios fundamentales dentro de la organización del Poder Judicial tienen un valladar en la Constitución. Una Constitución que fue desbordada por el tiempo transcurrido, las circunstancias del país, y la reforma constitucional, en uno o en otro sentido, pues hay cierto temor de entrar en la reforma constitucional en el tema de la justicia, pensando en que se puede desbordar en otros temas. Sin embargo, uno de los obstáculos principales que hemos enfrentado es precisamente cómo la Constitución reguló todo este tema. Por ejemplo, uno de ellos, la presidencia del Poder Judicial de un año. Ahí comenzamos con un serio problema. ¿Cómo podemos armonizar verdaderamente un sistema que sea consecuente, que haya continuidad en los procesos y demás, si el presidente cada año cambia? Ya hemos visto los problemas y los hemos vivido en casos de varias, a veces más de 20, 30 intentos por elegir un presidente del organismo judicial. Ese es un grave problema y que desde luego está puesto en la Constitución, lamentablemente. Y después otro de los temas que tienen que verse, que también va en este sentido, las cortes se renovan totalmente en cada periodo. Por ejemplo, no ha sido reelecto un solo magistrado de la Corte desde que entró en vigencia la Constitución en el año 86. O sea, han visto algo como que si fuera un botín político, como ya tuvo la oportunidad ahora de libre para otro. Cuando los buenos jueces, los buenos magistrados, que son pocos pero los hay, deben conservarse. Y otra situación que afecta cabalmente, no solo la parte propiamente de la justicia, sino la misma administración del Poder Judicial, es que en todas partes del mundo los cuerpos colegiados se renovan por partes. Aquí no. Aquí termina el periodo, se van todos, como hay un criterio contrario a la reelección, llega gente nueva cada 5 años a ocupar las magistraturas. Entonces esas son cosas que hay que entrarles. Creo que en la reforma constitucional, aun cuando tengamos algunas dudas de qué pudiera resultar como consecuencia de una reforma constitucional, creo que debiera haber una reforma constitucional muy específica, referida a 8 o 10 artículos de la Constitución que tienen que ver con todo este proceso. Creo que sin hacer eso, todo lo demás, por supuesto, algo se habrá logrado. Concursos por oposición, la búsqueda de los mejores elementos, pero con este sistema, les digo, es muy difícil poder llegar. Creo que en algún momento hay que hacerlo. Lamentablemente, para la reforma constitucional se necesita ir a una consulta popular que tiene costos de lo que cuesta prácticamente una elección general, y por esa razón se acostumbra, por lógica, que se aprovechen los procesos de elección para ahí
poner, pues, digamos, una papeleta adicional para la ratificación o no de las reformas que se planteen. En esa medida algo se puede hacer, pero todavía queda ese camino que creo que en algún momento hay que entrar. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado. Para ser muy concreto y aportar en propuestas y dejar temas a discusión sobre la mesa, quiero aprovechar por referirme a lo que ya se comentó acá. Uno de los mayores problemas del sistema de justicia tiene que ver con la saturación que tiene el sistema. Es imposible que un sistema con ese nivel de demanda pueda resolver los casos que cada año ingresan al sistema de justicia. Y en ese sentido, como uno de los puntos principales de mi intervención, yo les felicito la exposición porque realmente toca puntos muy importantes a los que me voy a referir posteriormente. Considero que uno de los aspectos principales que habría que considerar es el cambio de enfoque del sistema de justicia. El enfoque actual se basa en un modelo donde el proceso judicial es la primera puerta de entrada del sistema. Todo, y absolutamente todo, se judicializa, desde asuntos tan importantes como todo el tema que estamos viendo ahora de político, como asuntos que tienen que ver con las relaciones interpersonales, que podrían tener una salida o una intervención diferente. Consideramos que, como ya se está haciendo cada vez más en otras legislaciones, en otros países, los métodos alternativos de resolución de conflictos deberían de ser, en los casos en los que se pueden aplicar, la puerta principal de entrada al sistema de justicia, de resolución de conflictos de manera alternativa. Y el sistema de justicia debería de ser la última alternativa. Esto para de alguna manera tratar de desjudicializar toda esta enorme cantidad de procesos que son materialmente y humanamente imposibles de atender. Por más recursos que le inyectemos al sistema de justicia, nunca van a ser suficientes si es que no le damos un enfoque diferente al sistema. Quiero referirme entonces a continuación a unas propuestas planteadas en la presentación que me parecen muy relevantes y en las cuales así también ya ha trabajado. Por ejemplo, el tema de carrera judicial nos parece fundamental, pero que tiene que ir de la mano también con una reforma del sistema educativo de los propios abogados. Y eso pasa por las universidades del país, es decir, cómo se están formando a los abogados en las universidades. Eso es fundamental, porque esos mismos abogados son los que posteriormente se convierten en jueces, magistrados y operadores de justicia. Y necesariamente también tiene que pasar por una reforma del sistema del control gremial que el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala tiene a su cargo. Es imposible que un sistema de justicia funcione bien con una deficiente formación y un deficiente control gremial. Se refería ya a la presentación a un aspecto fundamental que es la forma de administrar la carrera judicial. Si este debe ser un órgano integrado por los mismos miembros del Poder Judicial o por personas independientes al Poder Judicial. Nosotros creemos que el Consejo de la Carrera Judicial específicamente debería ser un órgano técnico cuyas decisiones deben ser vinculantes y cuya integración no debe ser mayoritariamente de personas integrantes del Poder Judicial. Como actualmente ustedes saben que el Consejo de la Carrera Judicial está integrado por los mismos jueces y magistrados. El sistema disciplinario del organismo judicial está integrado por los mismos jueces y magistrados. Nosotros insistimos en que no se puede ser juez y parte dentro del mismo proceso. Es imposible que un sistema de carrera judicial y un sistema disciplinario funcione cuando yo mismo, como juez, voy a juzgar a un colega. Eso no se puede. Y como complemento fundamental también consideramos que se deben de separar definitiva y absolutamente las funciones administrativas de las funciones jurisdiccionales. No es posible que continúe la Corte Suprema de Justicia atendiendo temas administrativos que tienen que ver con recursos humanos, con temas financieros. Los abogados no somos
expertos en administración. Eso lo tiene que hacer alguien más. Y creo que finalmente se ha dicho, y creo que es una conclusión general, que todo el tema de la problemática del sistema de justicia pasa, número uno, por problemas en los diseños institucionales de las propias instituciones, problemas en las normas y los procesos, y problemas de recursos, tanto materiales, técnicos como humanos. Esto es un conjunto de elementos que obviamente hacen el problema mucho más complejo de resolver. Sin embargo, la reforma constitucional, como ya se ha planteado, es absolutamente necesaria, porque no podemos continuar con un sistema de comisiones de postulación como el que tenemos, en donde lo que se fomenta es la politización de las instituciones de justicia, el tráfico de influencias, y definitivamente eso atenta contra uno de los pilares fundamentales que comentaba el colega en la presentación. No se puede tener un sistema de justicia independiente mientras tengamos un sistema de comisiones de postulación que hace llegar a las instituciones de justicia a personas que van a responder a intereses sectoriales. Creo que entonces lo dejo ahí y le agradezco mucho la participación. ¿Qué otros mecanismos considera usted que se podrían realizar sin tener que hablar de una reforma constitucional y que mejoren el sistema de justicia? Creo que un Estado como la República de Guatemala, que hace 8 años decide, y creo que esta es una decisión verdaderamente de magnitudes históricas y que los historiadores de la siguiente generación van a tener que analizar muy detenidamente las justificaciones de cada uno de los responsables de aquella decisión, pero digamos un Estado que le plantea a la comunidad internacional personificada en el sistema de las Naciones Unidas que ha perdido la capacidad de luchar contra la impunidad, un Estado que plantea que ha perdido la capacidad de hacer valer su constitución y sus leyes, no puede, no es posible que ese Estado se contente con algunas reformas de tipo plan B en lugar de enfrentar la responsabilidad de una reforma de fondo a nivel de la ley fundamental del Estado. Es decir, ¿cómo podemos los ciudadanos guatemaltecos, por decirlo así, mirarnos en el espejo y aceptar que hemos ido a la comunidad internacional a pedir una comisión internacional contra la impunidad y después no hacemos lo que tenemos que hacer para enfrentar ese fenómeno y asumir la responsabilidad de ser soberanos e independientes? Yo francamente creo que esto, a 8 años casi de distancia, no es posible. Se necesita tener cierto sentido de responsabilidad ciudadana básico si uno quiere realmente ser un Estado soberano, independiente y digno de respeto. Y por lo tanto tenemos un deber fundamental los guatemaltecos de hacer esto y de hacerlo bien y de hacerlo ya, y podemos hacerlo. Muchas gracias. Evidentemente el Colegio de Abogados no ha cumplido con la función para la que fue mandada. Si bien la Constitución establece la obligación de colegiación profesional, creo yo que es importante que reflexionemos acerca de si es un único colegio la forma en la que deberíamos organizar. Ya el licenciado Maúl nos adelantaba que es necesario que existan modelos que depuren y que separen a los profesionales de aquellos que no están preparados respecto de los que sí.
Podría ser interesante que platicáramos acerca de que exista una competencia de colegios profesionales que identifique a cada uno de los abogados y notarios respecto de su nivel de especialidad o que incluso respecto de sus ingresos a dicho colegio, a fin de que ahí sea uno de los filtros en donde podamos identificar el problema. También podemos hablar de la reformulación de la colegiación, principalmente en el caso de los abogados, respecto de algún tipo de prueba o examen que determine mejor la calidad de los colegiados activos. Eso por una parte. Por la otra, la pregunta respecto de su función dentro de los colegios, pues es evidente que el sistema mandó todos los incentivos para que el colegio se volviera político. Si los hicieron participar en esas elecciones y no se contó con la necesaria reflexión respecto de cuáles iban a ser las consecuencias no intencionadas de dicho proceso, no iba a ser que al final de cuentas ganara la academia y ganara el colegio respecto del poder político. Digamos, era una cuestión que parecía soñadora, tal vez idealista, pero que no iba a suceder. Lo que pasó es que al contrario, la política terminó desbordando esas, digamos, barreras académicas y profesionales, y evidentemente, independientemente de que estemos de acuerdo o no con lo que hayan hecho, hay que decir que ha cumplido un rol político y no ha cumplido el rol de depurar profesionalmente a los profesionales que se promueven en las cortes. Dado su experiencia con lidiar desde el ámbito privado con las cortes, y cuando uno ve la diferencia, cuando se comparan los juzgados en el interior del país, ¿cree usted que puede existir alguna propuesta para tomar en cuenta el derecho constitucionario, las costumbres, para poder homologar lo que especialmente en el occidente del país ocurre en la medida en que las cortes no tienen un sistema apropiado de homologación con el derecho constitucional del país? ¿Qué se puede esperar para poder mejorar el acceso a justicia, especialmente refiriéndonos al occidente del país, especialmente en comunidades indígenas? En una situación que refleja lo que los especialistas llaman técnicas para la ilusión del control, es decir, muchos de los funcionarios judiciales eluden la administración de la justicia de fondo precisamente porque eso tiene un coste. Resolver conflictos a favor de uno o de otra de las partes tiene un coste, y ese coste se elude cuando es fácil y cuando no existen las garantías para asumirlo. Entonces, por ejemplo, alguno de los panelistas, creo que el licenciado Dacona, hacía referencia a la saturación del sistema. Está saturado porque los propios funcionarios judiciales emplean la saturación como una técnica para eludir la administración de justicia de fondo. Y eluden la administración de justicia de fondo porque no quieren comprometerse ante una situación de inexistencia de independencia judicial. Si se comprometieran con la administración de justicia de fondo, lo más probable es que no sean vueltos a nombrar o a nominar o a elegir. Y entonces eluden. Como no sea en aquellos casos en que están devolviendo el favor o la influencia por lo que fuera. Entonces, pensar que en ese marco, pensar que en ese cuadro se le pueda dar cabida, por ejemplo, a métodos alternativos de solución de conflictos, por ejemplo, a sistemas de derecho consuetudinario, pensar en eso, perdonen, es utópico. Porque para que funcionen los sistemas alternativos de solución de conflictos hace falta un poder judicial que funcione. Para que se puedan incorporar al sistema de reglas de una sociedad, por ejemplo, fenómenos de derecho consuetudinario, hace falta un poder judicial que funcione, no al revés. Es decir, el arbitraje, la mediación, la conciliación no sustituye
sustituyen al poder de justicia. ¿En dónde están los grandes centros de arbitraje en el mundo? En Londres, en Nueva York, en París, en Singapur, en Hong Kong. Ahí es en donde están los grandes centros de arbitraje del mundo. ¿Por qué? Porque el sistema de justicia sustenta esos procesos alternativos. No sustituyen al sistema de justicia. Florecen porque hay un sistema de justicia que funciona. Entonces yo pienso que estar dando vueltas a veces por las ramas, no lo digo operativamente, pero estar buscando soluciones tangenciales e irnos por las ramas, hablo a mis conciudadanos guatemaltecos, nos aleja del problema fundamental. Necesitamos diseñar adecuadamente y establecer y estatuir adecuadamente nuestro sistema de justicia a nivel de la ley fundamental para que con ese cimiento pueda después trabajarse en todos los otros aspectos que vienen a ser consecuencia de una ley fundamental que claramente establece ese acceso a la justicia y esa tutela judicial efectiva. Lo demás puede lograrnos algunas mejoras marginales, puede lograrnos algunos paliativos, pero no nos va a resolver el problema de la impunidad. Muchas gracias. Esa es una propuesta muy concreta que no requiere incluso demasiados recursos. Actualmente la unidad de evaluación del desempeño del organismo judicial, que pertenece al Consejo de la Carrera, funciona con alrededor de 2 millones de quetzales y necesitaría tal vez el doble de ese presupuesto para funcionar de manera óptima. El problema es que nuevamente nos topamos con que son los mismos jueces quienes evalúan a sus pares. Y entonces ahí es donde se pierde la objetividad, se pierde la calidad y obviamente hoy por ti, mañana por mí. Entonces nosotros apostamos a ese aspecto puntual que podría generar realmente cambios significativos, fortaleciéndolo, haciéndolo más objetivo. ¿Cuánto podría durar? El tiempo que sea necesario. Realmente yo no les podría adelantar un plazo. Lo que sí les puedo decir, y ustedes muy bien lo saben, que si no existiera o no estuviera funcionando la CICIG, muchos de los casos que ahora vemos que se están siendo procesados posiblemente nunca hubieran salido a la luz pública. Y concretamente, por ejemplo, el caso del bufete de la impunidad, que era un secreto a voces que existía en contubernio entre jueces y bufetes de abogados, pero que eso jamás hubiera salido a la luz pública si no existiera la CICIG. Los tres panelistas es que la reforma al sector justicia requiere de una atención inmediata, es decir, no la podemos postergar, sino que al contrario, debemos afrontarla de manera rápida. En segundo lugar, como mencionaban los tres panelistas, la reforma debe ser profunda, no debería ser una reforma que olvide que está dentro de los fundamentos de la organización del poder público muchos de los problemas, incluso si es necesario reflexionar acerca de la importancia de discutir una reforma constitucional. Por otro lado, entender la gran importancia que tiene para el organismo judicial el Consejo de la Carrera o cualquier entidad que se encargue de la administración de la carrera judicial y entender que ahí, en la conformación de este órgano, deben existir las personas y profesionales técnicas encargadas y capaces de calificar a los jueces, esto teniendo especial cuidado con que no se limite la independencia de cada uno de los jueces que integran el Poder Judicial. También se identificó la necesaria atención de la administración del Poder Judicial, es decir, a través de mejorar la forma en que los recursos y las políticas institucionales se realizan, evidentemente mejorar cómo se dirige a través de la presidencia de la Corte, que es también la presidencia del organismo judicial, pues con el modelo actual no existe la garantía de que el presidente podrá llevar a cabo sus políticas y tomar a cabo y llevar a buen fin las decisiones que se tomen en el seno del Pleno.
Finalmente también se discutió acerca de la importancia de atender ciertos elementos que son complementarios, como lo son la misma investigación, como lo son la regulación de los procesos, no dejar de lado que el problema también llega al interior del país y no olvidar la importancia de buscar soluciones que, mientras resolvemos el problema de fondo, también atiendan la necesaria petición de acceso a la justicia que los ciudadanos guatemaltecos trasladan día a día. Yo diría que esas son en mi criterio, las conclusiones de las intervenciones de los panelistas y pues muchísimas gracias. Otros piensan que debiera ser un consejo de la magistratura, como funciona en algunos países. Claro, eso requeriría reforma constitucional. Y lo que se hizo en su momento y hace varios años fue establecer un modelo gerencial, que yo creo que el tiempo transcurrido ha dado la razón de que funciona adecuadamente, sin necesidad de crear estos otros entes muchísimo más complicados. Y el modelo gerencial consiste básicamente en un reparto de las diferentes funciones importantes a través de una gerencia con toda una organización, inclusive un gerente general del organismo judicial, que atiende mucho de lo que es administrativo. Pero, por ejemplo, creo que es el único país en el mundo donde la Corte Suprema de Justicia nombra a los oficiales y secretarios y notificadores de los tribunales. Yo me sentía sumamente molesto cuando teníamos que invertir un pleno de la Corte Suprema de Justicia para ver si el candidato iba a ir a un municipio o iba a ir a otro. Eso está en la Constitución, pero esa no es una función de Corte Suprema de Justicia. Para eso están los sistemas de recursos humanos y todos esos procedimientos. Entonces yo creo que el modelo gerencial, no hago mención aquí por supuesto de lo que es la carrera judicial y demás, pero lo que es la administración en general, yo creo que el modelo gerencial ha funcionado bien. Creo que el riesgo, por ejemplo, de alguna otra, como la Cámara Administrativa, que me parece que la misma Corte propuso, es crear una supercámara dentro de la Corte, creando una serie de problemas y diferencias entre los propios magistrados. Me parece que este modelo gerencial, bien, con los ajustes necesarios, yo creo que puede funcionar adecuadamente para gran parte propiamente de la administración de justicia. Creo que no podemos dejar de reconocer la contradicción siguiente. Somos el país oficial de la impunidad, pero podemos encontrar soluciones paliativas para resolver. Es decir, en eso hay una contradicción fundamental. No podemos al mismo tiempo reconocernos oficialmente como el país de la impunidad y por otro lado tomar soluciones por las ramas. Hay que enfrentar el problema de fondo. ¿Cuánto tiempo más debe estar aquí la CICIG? Depende de cuánto tiempo más los guatemaltecos decidamos eludir la responsabilidad de estatuir un verdadero sistema de justicia independiente. Muchas gracias.